¿Algún alumno o alguien que se ofrezca para ser de anfitrión? Debido a que tengo que abrir varias clases y si no tengo que cerrar la clase. Y no sé si el profesor va a entrar o no. Poneme a mí si querés, no hay drama. ¿Cómo es tu nombre? Que te ubico. Josefina Pineda. Ok, Josefina, gracias. No, de nada.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿se me escucha? Sí, profe. Sí, Julio, buenas tardes, se escucha. Bueno, chicos, ponemos el video así nos vemos. Bueno, mientras esperamos unos minutos a ver si se suma alguien más, ¿tienen alguna consulta, algo que preguntar sobre, ya sea lo que van a entrar de los viernes o de otra cuestión? Doctor, una pregunta. ¿La clase es 16:45 o a las 17? En realidad la clase era de las 16:45, pero se habilita el Zoom a las 17. Ah, bien, ¿Sí? para saber. Bien, para no llegar tarde. Sí, Gracias. eso cambió desde que estamos con la modalidad virtual, eso ha cambiado. Antes cuando era presencial arrancábamos 5 menos cuarto y por ahí terminábamos a las 6:15, 6:10. Ahora se termina 15 minutos más tarde. ¿Sí? ¿Tienen alguna otra consulta? Profe, una pregunta, los temas para el parcial. Sí. ¿Qué querés saber sobre los temas para el parcial? ¿Qué temas entran de la unidad que da usted? Mirá, nosotros al principio, creo que Julián les había dicho, nosotros vamos a dar del 162 al 172 inclusive, ¿sí? Ustedes lo que van a ver los viernes son el delito de hurto, los hurtos agravados, el delito de robo, robos agravados, abigeato, extorsión y estafa, ¿sí? Pero generalmente solemos decir que del 162 al 172 entra todo. O sea, es muy sencillo, más allá de decir los temas como están en el programa, yo prefiero mencionar qué artículos entran, ¿sí? Porque si uno empieza a decir, bueno, se dio tal tema, bueno, di la posición de, qué sé yo, de Soler frente a este tema, se toma, no. Preferimos decir, se vio del 162 al 172. Después ustedes agarrarán y leerán los libros que tengan en referencia a esos temas, ¿sí? Muy bien, ¿alguna otra pregunta? ¿No tienen ninguna otra duda, chicos? Bueno, me falta terminar de corregir algunos trabajos y yo creo que los voy a terminar entre hoy y mañana a la mañana. Así les mando otro práctico más, ¿sí? Porque por como viene de la mano, yo entiendo que va a ser la modalidad va a ser virtual. Entonces, no quiero que lo sorprendan. No sé, aquellos que, o sea, a los que le di la devolución, o si quieren opinar todos, más allá de que no tengan la devolución, ¿qué les pareció el caso que les presenté? O esa forma de resolver un cuestionario. ¿Qué les pareció, chicos? Yo creo que bien, estaba claro y todo, o sea, era entendible y sobre lo que habíamos hablado en la clase. Sí. Era sencillo, ¿sí? La realidad es que cuando llegue el momento del examen quizás sea un poco más complejo, quizás bastante más complejo. Sobre todo porque por ahí se van a presentar algunas cuestiones vinculadas a los concursos o una cuestión de participación, ¿sí? Yo lo que voy a tratar de hacer es darles un caso un poco más complicado. El examen creo que es el 5 de mayo, ¿no?
El 4. El 4 de mayo. Bueno, hoy es 22, tenemos más o menos 2 semanas. Vamos a tratar de... 23 es, profe. Hoy es 23. Sí, bueno, tenemos 12 días. Bueno, lo que vamos a tratar de hacer es tratar de meter dos prácticos más para que ustedes se lleguen fogueados en caso de que, les repito, en caso de que el examen sea virtual, ¿sí? Cualquier duda que ustedes tengan cuando lo resuelvan o si no les queda clara la devolución, no tienen más que hacerla, chicos, ¿sí? Más que nada porque las devoluciones son cortas, o sea, por ahí marco alguna cuestión que me hace ruido en cuanto a la utilización de determinados términos que no son técnicos, ¿sí? Por ejemplo, ayer estaba mirando algunos y creo que habían puesto sustraer, ¿sí? Habían puesto que, o sea, apropiarse del sándwich o del pebete, qué sé yo, era el delito, o sea, era la sustracción de una cosa, ¿sí? El término no es sustracción. Es como para que lo tengan presente, el término es apoderamiento. Y no es una cuestión de, o sea, no es una cuestión de palabras y de que en el fondo significan lo mismo. No. Son términos jurídicos que tienen toda una concepción o toda una teoría atrás que define por qué es apoderamiento y por qué no es sustracción. ¿Sí? Otra cosa. Cuando ustedes vayan resolviendo, si les toca resolver, traten de mantener cierta coherencia en los argumentos. ¿Sí? Traten de mantener cierta coherencia en los argumentos. Por ejemplo, si dicen, bueno, entiendo que el fiscal yerra cuando considera que estamos frente al delito de robo. ¿Sí? Bien. ¿Por qué? Porque yo entiendo que en el caso no se da uno de los elementos típicos de la figura del delito previsto en el artículo 164, en este caso la fuerza sobre las cosas. Por lo tanto, al no darse ese medio comisivo, considero que estamos frente al delito de hurto. ¿Sí? Se cumplen todos los elementos, se cumple tanto con el tipo objetivo como con el tipo subjetivo. Bien, ahí está, hasta ahí vamos. Bueno, ahora bien, más allá de que se cumple con el delito de hurto, en su forma básica, supongamos, considero que nos encontramos frente a uno de los supuestos previstos en el artículo 34, ¿sí? En la parte general. ¿Por qué? Porque estamos frente a un estado de necesidad. Por lo tanto, entiendo que podríamos considerar que tenemos un estado de necesidad que por lo tanto se habilita el conocido hurto famélico o el hurto necesario, ¿sí? En el cual el sujeto desarrolla o lleva adelante una conducta para protegerse a sí mismo, ¿sí? Entonces, en esa ponderación de bienes jurídicos tutelados, prima la del sujeto activo. Fíjense, esto es así, o sea, lo tiré medio así al pasar y rápido, o sea, a grandes rasgos. Yo primero dije que no era hurto, que no era robo. ¿Sí? Lo primero que hice fue negar la posición o la tesis del fiscal. Lo segundo que dije es que para mí es hurto. ¿Sí? Y lo tercero que dije que, si bien es hurto, considero que hay un estado de necesidad que habilita que hablemos del hurto necesario. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que no pueden haber que no hay contradicciones en el razonamiento. No pueden existir contradicciones porque significa que entonces no conocen cómo funcionan las figuras. ¿Sí? Ustedes tienen que ser precisos. Lo digo porque por ejemplo, vi un caso que el compañero lo venía desarrollando muy bien. Habló de que no era el delito de robo, habló de que era hurto necesario, pero al final hizo una mención al delito del robo agravado. ¿Sí? Mencionó el delito de robo agravado y el delito de hurto en la solución final. Esto, si bien se entiende que el alumno comprendía y que hizo un buen desarrollo, lo puede llevar a confusiones aquel que corrija. ¿Sí?
La persona que corrija el caso, o que corrija el práctico, generalmente es el titular. ¿Sí? La realidad es que todos los prácticos los corrige el titular. Va uno por uno y hace la devolución. ¿Sí? Lo que no puede ver es que existan contradicciones. Si ustedes vienen desarrollando la idea de que no existe el delito de robo, ¿sí? Que es un hurto necesario, entonces concluyan eso. ¿Sí? Esto, o sea, si bien yo lo marco y pareciera sencillo, no es cuando se les presente, no va a ser sencillo porque ustedes no están acostumbrados a resolver o a aplicar el derecho de esta forma a un caso concreto. ¿Sí? La realidad es que ustedes, todas las materias que vieron hasta ahora, les ha tocado analizar o recordar qué decía una figura, ya sea del ámbito civil, del ámbito penal o lo que fuere. Ustedes leían un artículo y más o menos sabían qué significaba ese artículo y ya estaba. ¿O no? Cuando rindieron constitucional les preguntaron qué dice el 18. No les dijeron, a ver, aplicame el 18 a un caso concreto. O aplicame el 19 de la Constitución Nacional a un caso de decomiso por una causa de lavados. No, o sea, se analice, ustedes estudiaron la norma, pero no la vieron aplicada al caso concreto. ¿Sí? Por eso cuando vean que se les presente un antecedente para que ustedes resuelvan, por ahí lleva ciertas complicaciones. ¿Sí? Ustedes siempre piensen lo siguiente, tienen que ser claros, ¿sí? Tienen que ser claros con su respuesta. Tienen que ser claros con lo que escriben. ¿Sí? Ya sea para resolver esto o para el día que sean profesionales, lo que mejor resultado les va a dar, chicos, es que ustedes sean claros. Es así de sencillo. Los mejores escritos o los mejores abogados son aquellos que son claros para escribir. No aquellos que dicen, bueno, el latinazgo decía que esto, lo otro, y no, tienen que ser claros. Si ustedes van a presentar el día de mañana una excarcelación, digan que soliciten una excarcelación porque no existe riesgo procesal, porque la persona tiene domicilio acá, porque durante los 3 años que lleva el proceso siempre estuvo sometido a la justicia, y por lo tanto entiendo que no existe riesgo procesal y considero que debe concederse la excarcelación. Punto, ya está. Siempre claridad. Ustedes piensen eso, que si son claros cuando contestan, seguramente lo van a resolver de manera perfecta en el caso. ¿Sí? ¿Alguna consulta? ¿Ninguna? Bien. Nosotros en la última clase, ¿se acuerdan lo que habíamos visto? ¿Se acuerdan lo que habíamos visto? ¿Con robos agravados terminamos? Exactamente. Habíamos hablado de la figura de robo básica, ¿sí? Dimos las características principales, esto es, que mantiene la estructura básica del delito de hurto, pero que lo diferencian 2 modalidades comisivas, que son la violencia sobre las personas o la fuerza sobre las cosas. ¿Sí? Después dijimos que en general vamos a ver que algunas figuras se califican, ya sea por los resultados que se producen, por los medios utilizados, porque hay un mayor disvalor de acción en el sujeto activo, ¿sí? Y esto termina calificando la conducta. Es decir, el legislador entiende que este tipo de conductas merecen un mayor reproche penal. ¿Sí? La primera figura sobre la que habíamos empezado a hablar era la prevista en el artículo 165, ¿sí? Que es una figura que tiene previsto un resultado. En este caso, lo que tenemos como resultado es la producción de la muerte de una persona. ¿Sí? La muerte de esta persona tiene que ser en ocasión. Es decir, si nosotros leemos el 165, nos dice que se impondrá reclusión o prisión de 10 a 25 años si con motivo u ocasión del robo resultara un homicidio. ¿Sí? Esto de la ocasión o con motivo nos está dando un contexto fáctico, ¿sí? Un ámbito espacial, un ámbito material. ¿Sí? Es decir, si yo entro a robar un kiosco, la muerte se tiene que producir en ese contexto.
No es la muerte del vecino de al lado, ¿sí? Que justo estaba viendo una novela y le dio un infarto y se murió y sucedió todo en ese contexto, ¿sí? Vieron al mejor estilo de esas películas de gángster que se generan confusiones, y yo no sé si ustedes vieron, creo que era Juegos, Trampas y Dos Pistolas Humeantes. Bueno, es un clásico de los 90. Era una película de gángster así que se confundía determinados momentos temporales y hechos, todo en un mismo suceso. Muy bien. Sobre el 165 dijimos que existían distintas soluciones o distintas posturas. ¿Recuerdan cuáles eran ustedes? Que había algunos que consideraban que solo incorporaba los delitos culposos y los preterintencionales, ¿puede ser? Exacto. Otros solo el dolo directo y otros solo los culposos. Repetime las posturas. Los culposos con los preterintencionales, Sí. los que solo incorporaban los dolosos que no eran comprendidos en el 80, inciso 7, Sí. y los culposos solo, creo que. No, y después la última era dolosos y culposos. ¿Sí? Bien, ¿cuál es la importancia de cada una de estas teorías o posiciones frente al tema? Es que de acuerdo a la posición que se adopte, es la solución al caso que nosotros le vamos a dar, ¿sí? Si yo entiendo que la muerte que se encuentra alcanzada, que está prevista en el 165, siempre es de carácter doloso, entonces si yo en el contexto de un robo tengo una muerte que se produjo de carácter culposo, preterintencional, no voy a poder calificar ese hecho como la figura del 165. A lo sumo tendré un concurso entre el delito de robo, ya sea por el uso de armas, con el homicidio culposo, supongamos, ¿sí? Si yo entiendo que dentro del 165, tanto la muerte de carácter doloso como culposa se encuentran alcanzados, entonces digamos que ya sea que la muerte se produjo en el robo por dolo del agente, ¿sí? O por carácter culposo, va a quedar encuadrada en el 165. ¿Sí? Esto es importante para ver la solución que ustedes le dan, porque de acuerdo a la posición que adopten, van a tener una solución distinta. ¿Sí? Después, eso igual está bien explicado en el apunte que nosotros le subimos, en el cual se detallan cada una de las teorías o posiciones sobre el tema. Una cosa, cuando ustedes analizan o estudian este tema, siempre recuerden que es importante preguntarse qué tipo de muertes están alcanzadas dentro de la figura. Ustedes hacen esa pregunta y a partir de esa pregunta empiezan a estudiar las posiciones o las teorías sobre el tema. ¿Sí? Muy bien. La consumación. ¿La consumación va a estar dada en qué momento, chicos? Con la muerte, en ocasión de robo. Con la muerte en ocasión de robo. ¿Sí? Supongamos, yo entro al kiosco, que les mencionaba, digamos que tengo un arma, entro con un arma, se me escapa un tiro, mato al kiosquero, ¿sí? O le pego estamos forcejeando y le pego un tiro al kiosquero, ¿sí? En cualquiera de los, sobre todo en el supuesto de carácter doloso, no tiene ninguna finalidad extra la muerte del kiosquero, ¿sí? Porque si no ahí, ya en el ejemplo, entramos en una complicación con el artículo 80, inciso 7, ¿sí? Lo que me importa a mí es distinguir la consumación. Se produce la muerte. En el momento que se produce la muerte, yo me quiero llevar el dinero que había en la caja y viene la policía y me detiene. ¿Sí? ¿Esa figura está consumada? Sí, porque está muerto. El homicidio se realizó. El homicidio se consumó, ¿sí? Ahora, ¿el robo está consumado? No, pero exige en ocasión. Sí, existe en ocasión y ¿qué más? ¿Cómo lo podrías resolver? ¿Podría quedar en grado de tentativa de robo? ¿Sí o no? ¿Qué opina? Esta figura se consumó.
después la tentativa de robo no podía ser un concurso. Pero no No, sé. en realidad la figura del 165, de acuerdo a lo que dicen todos los autores, se consuma en el momento en que se produce la muerte. ¿Sí? En el momento que se produce la muerte, la figura se consuma. No importa si el delito de robo quedó en grado de tentativa. ¿Y a ustedes por qué les parece que es esto? Es una cuestión lógica, digamos. Porque el legislador entendió que ante una conducta con semejante disvalor, ¿sí?, no podemos llegar a entender o esperar que la conducta se consume con la consumación del robo. La conducta se consuma con la muerte de la persona. ¿Sí? Entonces, esto tiene que quedar claro. Siempre el 165 se va a consumar cuando se consuma la muerte de la persona. ¿Sí? Muy bien. Yo acá estamos hablando del concepto de vida, también estamos hablando, o mechando el concepto de patrimonio, porque en definitiva nosotros vemos delitos contra el patrimonio. ¿Cuántos bienes jurídicos atentan, contra cuántos bienes jurídicos son los que atentan esta norma? 2. Dos. Propiedad y vida. Vida y propiedad. Exactamente. ¿Y cuál es el bien jurídico tutelado principal? Propiedad. La vida. Para mí, propiedad por dónde se encuentra ubicado el delito. ¿Y la vida? ¿Quién dijo la vida? ¿Alguien dijo la vida? Yo. ¿Y por qué la vida? Y yo considero que la vida es más importante, quizás. Sí, no está mal, pero o sea, no está en discusión que la vida es más importante. Pero vos no te olvides que el bien jurídico tutelado vida tiene su capítulo aparte, tiene su capítulo especial, ¿sí? De hecho, de manera sistemática, el Código Penal en la parte especial arranca por delitos contra la vida, ¿sí? Igual esto es una discusión que no se ponen muy de acuerdo sobre la cuestión, pero en general se entiende que como estamos en un delito que protege el patrimonio, el bien jurídico principal es el patrimonio, ¿sí? De manera conjunta con el bien jurídico tutelado vida, porque en definitiva la conducta atenta contra dos bienes jurídicos tutelados distintos, ¿sí? Esto es lo que yo les decía la otra vez, que es una forma, digamos, irregular, si se quiere, por decirlo de alguna forma, de reflejar un concurso. Porque el 165 no deja de plasmar un concurso, ¿sí? Es una figura que tiene el delito de robo y que además tiene el delito de homicidio, ¿sí? Entonces es una figura que en definitiva está regulando un concurso, que tranquilamente se podría haber resuelto desde la forma concursal, ¿o no? ¿Sí? Se podría haber puesto, bueno, se produjo la muerte de la persona, bien, listo, pero también acaeció la muerte de la persona, listo. Entonces si hay una muerte tenemos que ir al 79 del 80 según que corresponda, y tenemos un concurso. Y evitar toda esta ensalada de que, bueno, vamos a ver si la muerte alcanzada es con dolo, si es con culpa, si es preterintencional y demás. Y a ustedes, en definitiva, para estudiar los termina complicando. ¿Sí? Pero bueno, a ver. Profe, una Fíjense, pregunta. sí. Entonces, el homicidio en ocasión de robo no admitiría la tentativa. Una vez que se consuma el homicidio, ya no puede quedar tentado. El homicidio en ocasión de... No, ya en el momento que se produjo la muerte ya está consumado. En el momento que se produce una muerte, el delito ya está consumado. ¿Sí? Muy bien. Si a ustedes les preguntan si se podrían formular una crítica de carácter constitucional sobre esta norma, ¿qué dirían ustedes?
Supongamos que tiene que escribir un trabajito para publicar en una revista jurídica y el editor les dice, mirá, necesito que sobre el 165 me escribas algo crítico y demás. ¿Qué encararían, sí, o qué podrían llegar a cuestionar sobre la norma ustedes? ¿Qué les parece? Les tiro una pista. Quizás tiene que ver con la responsabilidad. Sí, les tiro otra pista más. El concepto de responsabilidad objetiva en el derecho civil, ¿lo vieron? Sí, profe, Sí. y en derecho penal no puede haber responsabilidad objetiva. ¿Por qué? Porque es subjetiva la imputación, tiene que ver con la culpabilidad. Exactamente. Acá lo que se cuestiona, o lo que dicen muchos autores, que la figura del 165 es un caso de responsabilidad objetiva o de versar en red ilícita, ¿sí? ¿Por qué dicen esto? Porque algunos tribunales, sobre todo creo que en su momento la Suprema Corte de la provincia, decía que no importaba a título de qué era la muerte, porque la norma no lo decía. No importaba si era dolosa, si era culposa, si era preterintencional, si justo cayó un rayo y murió una persona, no importaba. Si en el contexto del robo se producía una muerte, se le atribuía a la persona, ¿sí? Justamente, ¿por qué? Porque del eje lata, digamos que decían, la norma no hace ningún tipo de distinción. Dice, si con motivo de ocasión se produce una muerte, ya está, ¿sí? No importa. Supongamos, yo entro a robar al kiosco de la esquina de la facultad, el kiosco tiene un horario de cierre a las 8 de la noche. ¿Sí? Está el dueño y hay un cliente. Yo, para evitar que cuando salga del kiosco salgan corriendo a buscar a la policía o me denuncien, ¿qué es lo que hago? Los retengo pasado ese horario. ¿Sí? Los retengo pasado ese horario. ¿Sí? Ellos cerraron a las 8, son las 9 de la noche y estamos adentro del kiosco. Supongamos que por H o por B sucede, esto lo deben haber visto en Penal 1, sucede una tormenta eléctrica, cae un rayo y una de estas personas muere porque se desprendió una parte del techo o lo que fuera. ¿Sí? Un acusador podría llegar a decir, mirá, ¿vos entraste a robar? Sí, es verdad, yo entré a robar al kiosco de la esquina. Muy bien. Si vos no hubieras entrado a robar, tanto el kiosquero o en este caso la víctima fatal, a las 9 de la noche no habrían estado en ese lugar. Por lo tanto, que vos hayas entrado fue causa, ¿sí? Fue causa de ese resultado. O sea, existe una relación de causalidad, si se quiere, un disparador. ¿Y ustedes qué me pueden llegar a decir? Que vos no controlas el nexo causal. Es decir, no dependía de vos. Exactamente. Ustedes lo que me pueden llegar a decir es, pero pará, yo no controlo el clima. O sea, yo que tengo que ver con una tormenta, yo qué sé dónde puede caer un rayo. Es algo fortuito. ¿Sí? Eso para que vean los límites que pueden jugar con esta figura. ¿Sí? Hay un antecedente muy famoso en referencia al 165 que se llama Galván, en el cual dos personas, creo que eran dos, habían entrado a robar un lugar, se produjo un tiroteo con la policía, creo que se los comenté la otra vez, se produjo un tiroteo con la policía y uno de estas dos personas que entró a robar murió, ¿sí? Producto de la bala de uno de los agentes de la prevención. ¿Sí? ¿Qué fue lo que pasó con el sobreviviente? Al sobreviviente le atribuyeron la muerte del compañero que había muerto a manos de la policía. ¿Qué fue lo que dijo la Suprema Corte? Cuando cuestionaron, porque dijeron, che, pero acá hay una violación al principio de culpabilidad, dijo, mirá, el 165 no tiene previsto
nada sobre la culpabilidad. No dice si es doloso, si es culposo, no dice nada de eso. Lo que dice es si con motivo o ocasión se produjera la muerte. Punto. ¿Sí? Muy bien, ¿alguna consulta? Sí, una pregunta. ¿Un límite en cuanto al tiempo? sea, ¿A qué te referís? Se comete el robo, le pegan un tiro a una persona, pero se muere después del robo. ¿Está comprendido en ese mismo momento? Lo que pasa, es muy buena la pregunta. Porque, es más, la vamos a complicar a tu pregunta. ¿Sí? Supongamos que no se muere la persona en el momento. Pero se muere, ¿sí? Espera, supongamos que llama a la ambulancia y como estamos en época de COVID, la ambulancia tarda media hora. ¿Sí? Levantan a la víctima, la llevan al hospital internacional y en el trayecto choca y la persona muere producto del accidente. Sí, o también puede ser, ¿no?, que muera de alguna infección en el hospital, algún virus. Que muera de alguna infección, de alguna infección en el hospital. Yo en el caso que vos planteaste, de que muere, supongamos 1 hora, 2 horas después, en definitiva la muerte se produce por el contexto, por la ocasión del robo, que fue lo que le generó. ¿Sí? No hay problema con la relación de causalidad. En los otros supuestos en los cuales la persona muere por una infección o por el choque de una ambulancia, ahí vamos a tener un problema con la culpabilidad. ¿Sí? Vamos a tener un problema. ¿Cómo? Intervención de otro en el nexo causal. Claro, exactamente. Ahí lo que vamos a tener es un problema con la famosa relación de causalidad. ¿Sí? Pero en el ejemplo que vos hiciste al principio no hay problema en calificarlo como un 165. ¿Alguna otra consulta sobre esto, chicos? Profe, y en el caso de que entre a robar y le dé un infarto a la persona, ¿entra también esto? Muy bien. En el apunte justamente está el caso del infarto, ¿sí? Pero supongamos que vos lo tenés que resolver. A vos es el día del examen y te dicen esto. Fulanito, ¿sí? Fulanito entró a robar al kiosco y había 2 personas. El dueño del kiosco, que era una persona mayor, que tenía antecedentes cardíacos y demás, te ponen entre paréntesis antecedentes que fulanito desconocía, y además había una ocasión al cliente. Fulanito saca un arma y el dueño del kiosco sufre un infarto y se muere. ¿Sí? El fiscal entiende que en este caso corresponde, ¿sí? Corresponde atribuir la muerte, ¿sí?, al imputado, a fulanito. El fiscal entiende que estamos en presencia de la figura agravada del delito de robo. Muy bien. Y la pregunta para vos es, fundamente si está de acuerdo, sí o no, o cómo lo resolverías. ¿Cómo lo resolverías? Y no sé, porque por ahí yo puedo poner que por la ocasión o el motivo se da el infarto y se da la muerte, pero también podría decir que como el gallo, tipo yo no controlo que si le va a dar un infarto o no. Y si consideramos que los culposos entran en este artículo, entonces sí. Exactamente. Claro, pero si tengo una postura de dolo directo, no, porque no lo conocía, o sea, no sabía que esa persona podía sufrir un infarto ocasionado del susto. O sea, por eso era mi pregunta, o sea, ¿dónde nos pone? Lo que pasa es que tu pregunta está orientada sobre las 3 tesis que nosotros venimos mencionando. ¿Sí? Las 3 tesis que mencionamos al principio de la clase y que mencionamos la clase anterior son las que te ayudan a resolver este ejemplo. Vos podrías agarrar y podrías decir, de acuerdo a cómo están descritos los hechos, yo coincido, ¿sí?, o comparto la posición del señor fiscal general en entender que la conducta debe ser subsumida bajo el artículo 165.
¿Por qué? Porque según la posición que dimana de Soler, en cuanto entendemos que el 165 se encuentra abarcado por las muertes de carácter doloso y culposo, entendemos, de acuerdo a lo que postula determinado doctrinario, que es la solución adecuada al presente caso. ¿Sí? Eso podría ser en ese sentido. También podrías decir, discrepo con el señor fiscal por entender que la figura del 165 solamente abarca las muertes que son de carácter doloso. ¿Sí? En este caso, como el autor del homicidio no tenía conocimiento de los antecedentes cardíacos de la víctima, mal podría querer provocarle un infarto por su accionar y demás. Por lo tanto, en principio entendería que tenemos el delito de robo en grado de tentativa, ¿sí? En concurso, si se quiere, con una muerte culposa o preterintencional, ¿sí? Pero ya cambiás. Lo que pasa es que también podría decirse que hay un homicidio, o sea, una acción de matar a otro, o sea, no la muerte por sí misma, ¿o no? ¿Y cómo sería eso? O sea, que el tipo penal exige que haya homicidio, que haya una acción de alguien para matar a otro. Esa es una de las críticas que hacen aquellos que sostienen la posición de que es una muerte dolosa, ¿sí? Los que sostienen que estamos frente a una muerte de carácter doloso dicen, para que el 165 habla de homicidio. Dice, si hubiera hablado, o que si quisiera hablar de muertes de carácter culposo, hubiera utilizado otros términos. El que causare la muerte, por ejemplo. ¿Cómo se describen en las figuras culposas? ¿Sí? Pero ustedes, este ejemplo se lo menciono ¿por qué? Porque a veces se les puede presentar supuestos que no van a tener una solución adecuada, una sola solución. Y lo importante es cómo ustedes lo defienden. ¿Sí? Van a ver que para el titular es importante cómo defienden ustedes lo que plantean. Siempre y cuando no sea una locura. ¿Sí? El cuatrimestre pasado, una persona dijo que el incendio en una casa, con una persona dentro de la casa, no era un medio idóneo para producir la muerte de una persona. ¿Sí? ¿Sí? No se le habrá puesto la palabra no y no habrá querido poner no? No sé. Claro, sí, no sé. O es, no sé, la conclusión es que salió por ese lado. ¿Sí? Tengan presente eso, chicos, porque vieron que el doctor Taza da homicidios, da delitos contra la vida. ¿Sí? Guarda con los casos que puede dar, porque son así como interesantes. ¿Sí? Pero bueno, ¿alguna consulta sobre esto? ¿Te quedó claro el tema? Sí, lo entendí. Igual estaría bueno que ponga un caso con homicidio o algo así para ver cómo lo desarrollamos. Porque después llegamos al parcial y está como más complejo, no sé. Sí, porque en realidad a veces uno prepara un caso y pasa a manos de otro docente y le agrega otra cosa. O sea, al caso le agrega una complicación y demás. Ponga algún caso también que invitan a alguien a tomar algún cafecito, alguna cosa así complicadas, que le metan algo en el café. Sí. Yo creo que había hecho uno así el cuatrimestre pasado. Sí, creo que había puesto que una persona conocía por la red social a una chica, la invitaba a la casa, la chica le ponía algo con tal de para que esta persona se durmiera, ¿sí? Y llevarse algún objeto de valor y demás. Lo que pasa es que producto de ese somnífero, esta persona se muere. Entonces era la cuestión de cómo lo resolvíamos. ¿Sí? Pero bueno, vamos a ver si podemos hacer algo medio un poquito más complicado. ¿Sí? Muy bien. Sin dudas, en referencia a esta norma, ¿no? Bueno, vamos al 166. El 166, ¿sí? Es otro de los artículos que tienen prevista conductas agravadas o figuras agravadas del delito de robo. ¿Sí?
La norma nos dice que se aplicará reclusión o prisión de 5 a 15 años. Otra cosa, chicos, antes de que me olvide, ahora que estoy leyendo el código. Porque pasó el cuatrimestre pasado. El examen que a ustedes se les toma es sobre el código argentino. ¿Sí? No vayan a citar o no vayan a resolver con el código mexicano o español. Porque el cuatrimestre pasado hubo un par de casos que contestaron o desarrollaron el examen en base al código mexicano. ¿Sí? Y otro en base al código español. Así que si van a usar internet, tengan cuidado, que fíjense que el código sea acá. ¿Sí? Eso es algo que yo me acuerdo que lo vi, o sea, me pareció algo increíble, llamativo. Bueno, les decía, se aplicará reclusión o prisión de 5 a 15 años. Si por las violencias ejercidas para realizar el robo se causare alguna de las lesiones previstas en los artículos 90 y 91. ¿Ustedes ya vieron lesiones o no? ¿Sí? ¿Cuáles son las de los artículos 90 y 91? Graves y gravísimos. Son graves y gravísimas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? El tiempo de curación. El tiempo de curación, ¿sí? Supongamos, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Ya que estamos con el tipo del kiosco, ¿sí? Bueno, entro al kiosco de la esquina de la facultad, ¿sí? Está el dueño, y le digo que me dé la plata de la caja. Supongamos que el dueño se resiste, yo agarro una tijera y le corto un dedo. ¿Sí? Y me llevo la plata de la caja. Me detienen, el fiscal dice, bueno, que siendo el día, qué sé yo, 22 de abril a las 18:30 horas, Julio Ortiz se presentó, se apersonó en el kiosco ubicado en tal lugar, ¿sí? Amenazó con golpear al dueño del kiosco para si no le entregaba la caja o el dinero, ante lo cual el dueño del kiosco le dijo que no le iba a dar nada. Fue eso lo que provocó que Julio Ortiz agarrara una tijera y le cortara el dedo, ¿sí? Que le cortara el dedo al dueño del kiosco. En razón a esos hechos, el fiscal dice que considera que debe aplicarse la figura prevista en el artículo 90, ¿sí? Que es el delito de robo agravado por lesiones graves, ¿sí? El juez considera lo mismo, entiende que se debe aplicar la figura del artículo 90. Ahora, ustedes son los fiscales de Cámara y les dicen que tienen que cuestionar esa decisión. O les preguntan si ustedes están de acuerdo con esa decisión. ¿Qué opinan ustedes? Pero una pregunta, doctor. ¿El corte del dedo es el dedo lo perdí. Me cortaste el dedo. Sí, eso, claro, eso le iba a preguntar. ¿Cortar la falange o cortar así un corte? No, lo perdió el dedo. No, un corte a ras. No tengo más el dedo. Ay, Dios. No tengo, o sea, el dedo gordo ya no lo tengo más. El fiscal dice que ese hecho es lesiones graves. Yo coincido con el fiscal. Yo coincido con el fiscal. ¿Por qué? Porque genera un debilitamiento en el miembro de la mano. ¿Coincidís o no coincidís? Sí, coincido, porque no es que pierde la mano en sí, sino que es un debilitamiento de la función de la mano con el que tiene un dedo menos. Pero bueno, esa es mi postura, no sé si está bien. ¿Y si Sí, fuera yo coincido igual. ¿Y si fuera este dedo y vos sos secretaria? Sí, o utilizás bueno, pero ahí ya sería fuerza de gravísima. seguridad y sos diestro encima. Yo considero que es gravísimo porque pierde, en este caso, un miembro del uso de un órgano, supongo. ¿Alguien opina igual o distinto? Sí, aparte te puede generar, como dice el código, la inutilidad permanente del trabajo, ponele, si lo pensás. De ese lado. Para mí son gravísimas. Para mí son gravísimas porque superan el periodo de curación. No sé si te genera la inutilidad permanente igual, porque también, o sea, en ese sentido nos adaptamos y se puede escribir
o bien con la otra mano, o acostumbrarse con otros dedos, o apretar, qué sé yo. Juan Padre dice que incluso la pérdida de la mano completa no implica la pérdida total de un miembro. O sea, lo considera como lesión grave, no gravísima. Muy bien, yo digo lo siguiente, ¿no? Yo digo que el son dedo- gravísimas igual. Sí, supongamos que nos cortan el dedo gordo. Vos imaginate cuando vos vas a agarrar algo, ¿qué dedo utilizás? Imagínate que tenés que agarrar la taza y queda así. Bueno, haces sin el dedo? pero por eso Se te cae es el- debilitamiento de un miembro, no quiere decir que lo haya perdido completamente. Por eso lo considero yo que es grave. Porque no es que me sacó la mano y entonces no puedo agarrar, no, me tendré que acostumbrar a agarrarlo así o con la otra mano. Sí, pero Igual- hay cosas que ya no vas a poder hacer más, por ejemplo, en el caso que ya no tenés ese dedo, así que yo creo que No, sería igual gravísimo. yo digo que es gravísima porque supera los 45 días de curación y que no se cura encima. No, pero ese no es el criterio. Yo creo que, chicos, en este caso de lesión, esto lo vieron con Gallardo, ¿o no? ¿Sí? Yo creo que en el caso de la mano, ustedes pueden fundamentar para un lado o para el otro. Yo te puedo decir que si bien yo no perdí el dedo, o sea, la lesión que se me produjo es permanente. ¿Sí? Y vos podés agarrar y decirme, sí, bueno, está bien, pero es un debilitamiento y no logra ser permanente y por lo tanto es de las lesiones de qué artículo? El 90. 90, sí. Ahora, Yo la siguiente... pensé. Ahora, vamos a una cuestión más práctica. ¿Sí? ¿Existe una diferencia entre una y otra para los fines de esta norma? No, porque dice lesiones graves o gravísimas. Exactamente, desde la pena, el monto de la pena es exactamente el mismo. ¿Sí? Dice, si por las violencias ejercidas para realizar el robo se causara alguna de las lesiones previstas en el 90 y 91, o 91. En ese caso, ¿qué pasa? ¿Concurren con lesiones? ¿O queda subsumido en ese artículo? No, queda subsumida. ¿Sí? Igual algunos entienden que se podría hacer el razonamiento, todo el razonamiento que hicimos en base al 165, ¿sí? Pero no, este tipo de norma no tiene mayor complicación. Profe, usted dijo que igual es un debilitamiento permanente, pero el artículo 90 no dice así, no lo cita así, como que es un debilitamiento permanente, porque si no le produce, no sé, una incapacidad para trabajar, puede ser que sea como lo planteó Josefina, que son graves, en cambio si lo perjudica para trabajar, que después no va a poder trabajar o realizar el trabajo que hacía, porque, no sé, usaba la mano y necesitaba todos los dedos, ahí sí sería gravísima. Yo lo que decía recién es que podría decir que tenés un debilitamiento permanente, ¿sí? Adoptando la posición de tu compañera, o podrías decir que en realidad la pérdida de este dedo, o del otro, cualquiera de los dos que utilicé de ejemplo, puede ser considerada una pérdida total del órgano, porque utiliza la mano. ¿Sí? Vos lo podrías fundamentar de una forma o de la otra. Lo importante es cómo desarrollen los argumentos. ¿Sí? Igual, por eso cerré el caso diciendo que a los fines prácticos la escala penal es la misma. ¿Sí? El problema sería que el fiscal hubiera dicho es una lesión leve, porque ahí sí queda fuera de la conducta agravada. Me hicieron acordar ya que hablamos de lesiones, más allá de que no es mi tema, de un caso que se daba siempre que se daba para resolver en los posgrados. Yo no sé por qué a veces en los posgrados, las especializaciones ponen casos que son de laboratorio y que no van a suceder. No me atrevo a decirlo, pero quizás no sucedan nunca en la vida. El caso era el siguiente, había una persona que iba a operarse, no sé qué, algo de la vista, supongamos, o tenía que hacerse una cuestión de control de la vista, y el doctor, digamos, que aprovechando esa situación, ve que esta persona tiene una catarata, ¿sí? Tiene una catarata, y sin la autorización y el consentimiento del paciente, le saca la catarata. La pregunta es si esa conducta podía ser considerada como lesiones o no. También planteaban el caso de que
qué sucedía si alguien iba y le cortaba el pelo a otra persona. Eran casos de laboratorio que por eso a mí me causaban gracia, porque nunca ibas a llegar, ¿sí? Nunca ibas a llegar a una solución, porque son casos que no se van a dar nunca en la vida. Lo que sí me acuerdo es que se generó una discusión tremenda por el tema de la catarata. Creo que casi se peleó un alumno con el profesor porque no estaban de acuerdo en la posición y demás. ¿Sí? Pero supongamos que a ustedes se les dice que fulanita fue a un control de rutina al médico, ¿sí? Que le anestesiaron esto y el médico, aprovechando la situación, le operó o le sacó una catarata del ojo derecho. Esa conducta del médico constituye una lesión, constituye una invasión al cuerpo del paciente o no. ¿Qué hacemos? ¿Qué harían ustedes? La cuestión que este compañero con el profesor se pelearon, porque el compañero decía, no, pero claramente la conducta del médico no tiene relevancia típica porque no perjudicó, sí, a la paciente por esto, porque fue una conducta desarrollada en su favor, y el profesor decía que no. O sea, no encuentro el daño en ningún momento. ¿Puede ocasionar un daño o no? Si se puede ocasionar un daño o no. Claro, si le hubiese generado algún daño al paciente, ahí podría... Claro, pero como no se lo generó, no es un delito de peligro, o sea, es de resultado y no hay tal daño como para que se le pueda exigir. Para mí, si no existe el daño, como vos decís, o si no existe una lesión al cuerpo del paciente, ¿qué vas a hacer? A lo sumo podés demandar al doctor por haber hecho una intervención que no estaba autorizada, nada más. Me da más civil que penal. Por Sí, ahí sí, a mí diría, también. Claro, civil, daño. A mí también, pero vieron que... de la víctima. A mí también, pero vieron que a veces en penal, parte general, se dan unos casos de laboratorio que no suceden nunca, ¿o no? Ese de la ambulancia, ¿cuánta mala suerte podés tener para que te peguen un tiro en el kiosco y te mueras en un choque en un lapso de 5 minutos? Tenés que tener mucha mala suerte, ¿no? Pero bueno, ese es el primer agravante previsto en el artículo 100. Sí, 100. Sí. En este inciso 1 del 166, digamos, es el mismo monto de la pena para lesiones graves y gravísimas, pero digo, se puede elevar más en el caso que sean gravísimas, ¿no? ¿O no? ¿Por qué se puede? ¿Pero por qué? Porque digo, la pena dice va de 5 a 15 años. Sí. Y en el caso que fuesen lesiones graves, digamos, iría para menos pena, y en el caso que fuesen gravísimas, más elevada, o no se tiene en cuenta eso. Porque supuestamente no hacía la diferencia. Mira, el tema de la pena es, primero que es una parte del derecho penal que no se ve en la facultad, ¿sí? También es un campo que es muy poco tratado, que es muy estudiado. Es demasiado arbitrario. Vos para establecer una pena, ojo, los que tienen que imponer pena van a decir que no, que existen determinados parámetros y demás. Pero la realidad es que vos cuando vas a imponer una pena tenés en cuenta cómo se desarrolló el hecho, cuál fue el resultado, las distintas circunstancias del sujeto, ¿sí? Analizás un montón de cosas. El tipo penal, ¿sí?, establece un mínimo y un máximo. Dentro de esa escala, vos podés imponer la pena que las circunstancias que envuelven al suceso te llevan a imponer una pena, ¿sí? Lógicamente, vos podés decir, bueno, pero pará, no es lo mismo una lesión grave, ¿sí?, que una lesión gravísima. Por lo tanto, si la lesión gravísima se produjo, entiendo que la escala penal puede ser un poco más alta, ¿sí? Lo que pasa es que cuando yo decía que a los fines prácticos es lo mismo, yo hacía referencia a ese mínimo y a ese máximo, ¿sí? Porque, ojo, puede ser que vos encuentres que un tribunal, en un supuesto de lesiones gravísimas, un robo o lesiones gravísimas, puso una pena de, vamos a ponerle 14 años, ¿sí?
por lesiones graves, ponele, y quizás por lesiones gravísimas otro tribunal puso una pena de 9 años. Pero es muy... Yo diría que te repito, aquellos que condenan a las personas por ahí se horrorizan con lo que digo, pero me parece que el ámbito de imponer una pena es un campo que puede dar lugar a mucha arbitrariedad, o en definitiva, ¿quiénes son los que deciden la pena? Los jueces. Los jueces, y los jueces van a valorar distintas circunstancias, y cada uno valora una circunstancia de acuerdo a qué. Siempre uno valora sus circunstancias de acuerdo a lo que piensa o sea, a todo lo que aprendió durante su vida, qué piensa de determinados temas, ¿sí? Siempre desde su posición uno impone una pena. No es lo mismo. Seríamos máquinas. Si no para imponer una pena sería sacar una cuenta, bueno, a ver cuánto le damos a este, y cometió 2 hechos, bueno, 2 por 4, 8, le quito 3 y listo. No. O sea, al momento de imponer una pena no es así. Distinto es cuando empiezan con los cómputos, ¿sí? Para ver si van a acceder a algún beneficio que tienen previstos en el cumplimiento de la pena y demás. Eso es otro tema. Yo estoy hablando del momento que se emite una condena, ¿sí? Por ejemplo, creo que en un antecedente por una estafa, creo que era estafa a la administración pública por falsificación de carnets y demás, se impuso una pena de 15 años. Y quizás por un robo con un homicidio se impone una pena de 8 años. ¿Cuál es el criterio? ¿Sí? Por eso digo que el tema de una imposición de una pena es como un ámbito que no está muy explorado y que puede llevar a distintas arbitrariedades. Claro, sí, que yo me refería más al caso, digamos, teniendo que obviamente supongo que se tiene en cuenta el tipo de lesión para... Ojo, distinto sería que ante un mismo hecho de similares características, casi idénticos, el mismo tribunal sea irrazonable para dictar una pena. ¿Sí? Supongamos, Josecito va al kiosco, le corta un dedo a una persona, ¿sí? Supongamos que entendemos que son lesiones gravísimas y le impone una pena de 8 años. El mismo tribunal a Juancito, que fue a otro lugar y, no sé, le cortó otro dedo, una oreja, lo que fuera, a una persona, el mismo tribunal entiende que son graves, pero le impone una pena de 14 años. En este caso sí queda más reflejado que el mismo tribunal está siendo un poco irrazonable con las penas que impone, ¿sí? Pero ya eso es un control de dicho tribunal. Pero después establecer criterios generales y no se puede. Porque si no, como dijo la compañera, serían máquinas y no funciona así. Bien. Inciso segundo, si el robo se cometiere con armas, ¿sí? Si el robo se cometiere con armas o en despoblado y en banda. ¿Cuántos supuestos tenemos en el inciso segundo? 2. 2, con arma y en despoblado y en banda. Exacto. ¿Sí? Recuerden que en el inciso segundo hay 2. Si el robo se cometiere con armas o en despoblado y en banda. ¿Sí? Vamos con esta parte de la norma. En despoblado y en banda. ¿Sí? Digamos que las dos, se tienen que dar los 2 elementos, yo estoy hablando en el 166, inciso segundo. Se tienen que dar los dos, tienen que ser en despoblado y en banda, las dos cosas. Si nosotros entendemos que el despoblado es un lugar que no hay pobladores, o que, mejor dicho, el sujeto pasivo no puede solicitar auxilio, ¿sí? Lo que estamos advirtiendo, lo que estamos viendo, es que el sujeto pasivo se encuentra en una posición de ¿qué? De vulnerabilidad. Imagínense que ustedes están caminando por, no sé, el hipódromo, un viernes a las 10 de la noche en invierno, en una zona de las quintas y demás. No hay una sola casa. ¿Sí?
y vienen 3 sujetos. ¿A quién le van a pedir auxilio ustedes? A nadie. Gritás. Por más que grite, no, o sea, no va a acudir nadie, ¿sí? Entonces estas 3 personas están aprovechando ¿qué cosa? Esa situación de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque ustedes se encuentran en una situación de vulnerabilidad por el lugar en el cual están. Ese lugar en donde están les impide solicitar auxilio, ¿sí? La norma dice, y en banda, ¿qué es una banda? Varias personas. Mínimo tienen que ser 3. Exactamente, son varias personas y mínimo tienen que ser 3. ¿Sí? Antes siempre hubo una discusión teórica si banda era lo mismo que asociación ilícita, y no tiene nada que ver. La asociación ilícita tiene unos requisitos específicos que no lo tiene una banda. La banda es una reunión de 3 o más personas, ¿sí?, que en un determinado contexto llevan adelante un delito. Supongamos, en el caso del hipódromo, uno de ustedes justo va caminando un viernes a las 10 de la noche por un lugar donde hay quintas y 3 sujetos se acercan y les dice, dame el celular. ¿Qué van a hacer ustedes? Y se lo van a entregar. Se lo van a entregar. ¿Por qué? Porque están en una situación en la cual no pueden pedir auxilio, ¿sí? Y además están en desventaja numérica. Igual yo creo que los libros dicen 3 o más personas. Yo ya creo que con 2 ya alcanza. Y sí, si tenés justo bien dos tipos que miden 2 metros o 1,90 y pesan 150 kilos cada uno, y uno mide 1,70 y pesa 70 kilos, no, ya está, la desventaja ya está dada. Pero bueno, los libros dicen eso, que tienen que ser 3 o más personas y que el disvalor de la acción está dado ¿en qué? En el aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad en la cual ustedes se encuentran. Muy bien. Si el robo se cometiere con armas, ¿qué es un arma? Un objeto que... no me sale la palabra ahora. Que potencia vendría a ser, bueno, a la persona. No me está saliendo la definición que quiero. Para la defensa. ¿Son? Apto para la defensa. Sí, en realidad las armas, propiamente dichas, son aquellos elementos que fueron concebidos ¿para qué? Para la defensa, para el ataque y demás, ¿sí? También las armas tienen esto que dijo la compañera también, aumentan el poder vulnerante del sujeto activo, del sujeto que las tiene, ¿sí? Pero bueno, ustedes van a ver que en el concepto de armas no solamente tienen las armas propiamente dichas, que son estas que yo les mencioné, sino también tienen otro concepto que son armas impropias. Por ejemplo, una jeringa no fue concebida para ser un arma, ¿o sí? No. Una tijera puede ser también. O una tijera, pero supongamos la jeringa que queda es un poco más interesante. Si ustedes están por la calle, vamos de nuevo con el hipódromo, están por la calle, ¿sí? Por una calle del hipódromo, a las 10 de la noche, y están solas, y yo me aparezco y tengo una jeringa con sangre, y le digo, mirá, me das el celular o te pincho con la jeringa, ¿qué van a hacer ustedes? Le doy el celular. Exactamente, ¿por qué? Porque la jeringa, a pesar de no ser concebida como un arma, genera, ¿qué cosa en la víctima? Un temor. ¿Sí? Genera un temor sobre la víctima y además incrementa el poder vulnerante del sujeto activo. ¿Sí? Muy bien. Siempre la utilización del arma tiene que estar dada ¿para qué? Para el apoderamiento. ¿Sí? La utilización del arma tiene que estar dada para el apoderamiento. Recuerden ustedes la clasificación de armas propias e impropias, ¿sí? Hay una tercera que es impropias, propiamente dichas, pero en realidad
no sé para qué hicieron una tercera categoría, ya creo que con 2 alcanzaba, era suficiente. Pero bueno, lo importante de las armas, del concepto de armas, es que aumenta, ¿sí? Aumenta el poder vulnerante del sujeto activo, ¿sí? Y también infunde temor sobre la víctima. ¿Por qué? Porque si yo estoy en el hipódromo y saco una jeringa con sangre, los voy a atemorizar. Si saco un cuchillo, los voy a atemorizar. Si saco un palo, los voy a atemorizar. ¿Sí? ¿Y la mano en el bolsillo? Sí, el famoso caso de la mano en el bolsillo. Muy bien. Eso está relacionado con lo que voy a decir ahora. Vieron que yo hasta ahora les estoy hablando de la posición del sujeto activo, que aumentó, ¿qué cosa? El poder vulnerante del sujeto activo. Pero también les estoy hablando del temor que siente la víctima. ¿Sí? Hay 2 elementos. Estas son 2 posiciones. Una es la posición, ¿sí? Objetiva, que ¿de qué habla? Que el arma tiene que tener verdadero poder vulnerante para que aumente o incremente, ¿sí? El poder del sujeto activo. Y la posición subjetiva, que tiene que ver con que no importa eso, sino que lo que importa es el temor que sufre el sujeto pasivo. ¿Sí? Estos 2 razonamientos son los que se aplican para las armas de fuego y fueron los que están plasmados en los párrafos que siguen. ¿Sí? Muy bien. El caso del dedo, ¿sí? Tapado con un buzo simulándose un arma, no constituye un robo agravado. ¿Por qué? Porque no lo toman como, o sea, los tribunales no lo han tomado como un robo agravado. ¿Sí? Alguien podría ¿Pero el decir... arma de utilería, por ejemplo? Sí, justamente te iba a decir eso. Alguien podría decir que si yo me pongo la mano, ¿sí? Y la tapo con el buzo, genero cierto temor sobre la víctima. ¿Sí? Eso incrementa el accionar. Bueno, la realidad es que los tribunales entienden de que poner el dedo y taparlo con un buzo no, ¿sí? No califica el hecho como un robo agravado. Sí, en cambio, el arma de utilería. ¿Por qué? Porque el arma de utilería está prevista en el Código Penal. ¿Sí? Y el arma de utilería resultaba idónea, ¿sí? ¿O es idónea para qué? Para atemorizar. Es idónea para atemorizar, porque yo no dejo de apuntarte con el arma de utilería. ¿Sí? Y el arma de utilería es una réplica exacta de un arma de fuego. También, y el caso, por ejemplo, de la jeringa, en vez de que tenga sangre, pintura, por ejemplo. ¿También sería ese caso? ¿Como actuaría como un arma de utilería? No. Mirá. Dice, si el robo se cometiere con armas o en despoblado de banda. El caso de la jeringa sería esta parte, si el robo se cometiere con armas. ¿Sí? Sería segundo párrafo, primera parte. Ahora bien, si nosotros seguimos leyendo, el segundo párrafo, segunda parte dice, si el arma utilizada fuera de fuego, la escala penal se elevará en 1/3 en su mínimo y en su máximo. Esta es un arma de fuego, un revólver. ¿Sí? Si seguimos leyendo, si se cometiera el robo con un arma de fuego, cuya actitud para el disparo no pudiera tenerse de ningún modo por acreditada. El arma de fuego que no se tiene por acreditada, generalmente los autores llegan a decir que es el arma que fue descartada, ¿sí? Que no se puede peritar y demás. O con un arma de utilería, la pena será de 3 a 10 años de reclusión o prisión. ¿Sí? Tanto la segunda parte como la tercera parte están haciendo referencia a que, más allá de que una es un arma de utilería y la otra no se puede peritar, son armas que son de fuego. Las armas impropias están previstas en la primera parte. ¿Sí? Supongamos, yo tengo un arma, tengo un revólver 38, ¿sí? Estamos en el hipódromo, qué sé yo, te veo pasar, vas con el celular y yo te voy a asaltar con el revólver. Pero en vez de apuntarte, porque lo importante para que califique como arma de fuego es que se empuñe el arma y se apunte. ¿Sí?
El arma tiene que ser empuñada para desarrollar el apoderamiento. Supongamos que en vez de hacer eso, yo utilizo el arma como un elemento contundente y te pego en la cabeza y te dejo inconsciente. O te pego en la cabeza. Entra como ahí arma sería impropia. utilizar como arma impropia. Exactamente. Ahí el arma de fuego, a pesar de ser idónea, tener balas y funcionar, como yo la utilizo como un elemento contundente, paso a la primera parte, si el robo se cometiere con armas. ¿Sí? Y si te mato, ¿termina en homicidio en ocasión de robo en concurso con el agravante de armas? O sea, ¿concurren 2 agravantes? Exactamente. Ah. ¿Por qué? Lo importante cuando ustedes hablan de concursos es, ustedes tengan presente que la descripción o el hecho es como si fuera una figura, como si fuera una figura cuadrada. ¿Sí? Cuando ustedes utilizan, supongamos que este es el hecho que es cuadrado, ustedes tienen que con la figura abarcar todo el hecho. No se les puede escapar nada, tiene que estar todo cubierto. ¿Sí? Si yo te disparo con el arma y se produce la muerte de la persona, ¿sí? Y lo meto en el 165, tengo un robo, tengo una muerte, pero se me escapa algo. ¿Qué se me escapa? ¿Qué queda fuera de eso? El uso de arma. El uso de arma. Entonces, si hay algo que me queda fuera, tengo que buscar dentro del Código Penal la calificación o el tipo penal que cubra todo el hecho. ¿Sí? Si lo mata, por ejemplo, para robar, ¿qué se va al 80 a las agravantes del homicidio? ¿O concurren también las agravantes? Mirá, el 80 inciso 7 es bastante complicado porque tiene una finalidad extra, ¿sí? Primero, es un delito que atenta contra la vida. Nosotros lo que tenemos que tratar de hacer es, si la conducta que vos describís, supongamos, vos con el arma, pero la mato para robar. ¿Sí? Vos fíjate cómo funciona. Yo la mato a ella para cometer otro delito. Con un arma de fuego, ¿no? Dice, para preparar, estoy hablando leyendo el 80 inciso 7, se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo dispuesto en el 52 al que matare, inciso 7, para preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito o para asegurar sus resultados o procurar la impunidad para sí o para otro o por no haber logrado el fin propuesto o intentado al intentar otro delito. ¿Sí? Supongamos que la mato para facilitar. Que yo tengo intención de matarla para poder robar tranquilo o para consumar el delito. ¿Qué tendríamos ahí? El 80 inciso 7. Muy bien. Es Sobre que ahí la es muerte. un dolo directo que encaja en la descripción del delito del artículo 80 inciso 7. O sea, como que no hay dudas en ese sentido porque es justamente para facilitar. Exactamente. Yo lo que estoy haciendo en la descripción del hecho es decir, yo te mato a vos para facilitar el robo o para consumarlo. ¿Sí? Muy bien. Pero yo tengo la muerte de una persona. ¿Pero qué más pasó? Robaste. O sea, También en concurso hubo un real robo. con un robo agravado por el uso de armas. Podrías tener un caso de concurso entre el 80 inciso 7 y una de las figuras de robo agravado. ¿Sí? Porque bueno, el tema de los concursos o de las calificaciones legales, ustedes no se olviden lo siguiente, chicos. El Estado, ¿sí? El Estado tiene una única oportunidad de perseguir por un hecho a una persona. ¿Sí? El Estado no puede decir, uy, che, ¿sabés qué? Mirá, me olvidé que a esta persona no la... me olvidé que tenemos que imputarle, por ejemplo, la tenencia de armas. O me olvidé que teníamos que imputarle el delito de robo y ya lo condenamos y ¿qué hacemos? Y no sé, vamos a hacerle otro juicio nuevo. Bueno, dale. No sé si ustedes vieron, hay una película muy famosa que, o varias, en realidad ahora que lo pienso son varias con la misma trama. Vieron que hay una película que una persona se hace pasar por muerte y la juzgan a la mujer por esa muerte. Y la mujer es condenada por la muerte de esa persona. ¿Sí?
Si bien la película va por otro lado, es interesante que lo que tenemos ahí es que una mujer fue condenada por la muerte de Josecito. Ahora, resulta que Josecito nunca murió, ¿sí? Que había fingido su homicidio y estaba vivo. Sin embargo, la mujer pagó la condena. La pregunta es, si pues la si mujer lo mata. Claro, la pregunta es, si la mujer va y lo mata, ¿la pueden volver a condenar por el homicidio de fulanito? No. Sí, yo creo que sí. No puede Supongamos ser dos veces condenado por lo mismo. En realidad, si supongamos que vos lo tenés que condenar de nuevo, ¿cómo vas a decir, che, pero pará, a esta ya la condenamos por este? Ah, sí, bueno, pero no estaba muerto, pero cumplió la condena, ¿y ahora qué hacemos? Y la tenemos que volver a condenar. ¿Y qué hacemos ahora? Y no sé, fíjate que el muerto sea el que sea el que corresponde. En realidad el ejemplo es pavo, pero, ustedes tengan presente esto, es una cuestión de ne bis in idem y calificaciones. Y cuando el juez califica un hecho, tiene que aplicarle, tiene que cubrir todo el hecho. ¿Sí? No se puede escapar nada. Si ustedes, por ejemplo, cuando les toque resolver, ven que hay algo que está quedando afuera, ¿sí? Que hay algo que no está cubierto, el tipo penal es como si fuera una frazada. ¿Sí? La frazada nunca puede ser corta. Si no les cubre los pies, entonces tienen que conseguir una frazada que les cubra los pies hasta la cabeza. ¿Sí? La figura tiene que cubrir todo el hecho. Si no cubre todo el hecho, es porque hay algo que no fluye. Pero, o sea, yo sé que por lo que estás diciendo es así, pero que entra un delito, por ejemplo, de homicidio en ocasión de robo en concurso real por ahí, con armas y en despoblado. O sea, ¿hay una carátula que sea así o se le agrega algo, una palabra, no sé? Si es con armas y en despoblado o Ya, en puede concurso ser que real tengas, con armas. bueno, qué sé yo, fulanito, bueno, se lo llama indagatoria por el delito de la muerte de Josecito, ¿sí? En concurso real, con el delito de robo agravado por el uso de armas, calificado también por el despoblado y en banda. Claro. Sí, sí. Perfecto. Igual me hiciste acordar, la carátula más loca que vi es una que era un barco un naufragio era. Y la carátula decía descarrilamiento, y sí, decía descarrilamiento y accidente de tránsito, algo así. ¿Del barco? Claro, un barco no se puede, ¿Descarrilamiento un del barco no barco? se descarrila. No. Sin embargo, las carátulas a veces, chicos, lo importante es el hecho que está en la indagatoria. En un proceso penal, lo importante es lo que dice el hecho sobre el que se imputa a la persona. ¿Sí? Yo he visto carátulas que decían, no sé, tenían un contenido de un abuso sexual, y cuando vos ibas y leías qué se le había imputado a la persona o al responsable, no tenía nada de eso. ¿Y por qué pasa eso? Porque, qué sé yo, a veces se dice, bueno, hay una denuncia por tal, ¿y cómo le ponemos? Ponele fulanito sobre denuncia. Y el sistema ya te lo tira así. Lo importante es el hecho. Siempre el hecho define todo. ¿Sí? No se guíen por las carátulas. ¿Sí? Un buen abogado lo que tiene que hacer es, sobre todo en penal, leer qué se le imputa, ¿sí? Qué se le imputa a su defendido, o si es fiscal, tiene que ver qué es lo que le va a imputar. No se tiene que llevar por lo que dicen las noticias. ¿Sí? Muy bien. Chicos, la semana que viene van a ver extorsión con Rafael. Van a ver extorsión y el delito, yo creo que les voy a explicar más o menos, y el delito de estafa. ¿Sí? Ustedes tengan en cuenta que hasta ahora nosotros estuvimos viendo, ojo, tienen que completar la figura de robo con lo que está en el apunte, ¿sí? Que está bastante completo. ¿Sí? Hasta ahora nosotros estuvimos viendo las figuras del apoderamiento, el hurto, ¿sí? El delito de robo, también tiene el abigeato, ¿sí? Creo que el apunte de una carilla y media.
La semana que viene van a ver lo que es la extorsión. Los delitos de extorsión, tanto la extorsión propiamente dicha como el secuestro extorsivo, tienen principalmente una dinámica distinta. Está basada en la intimidación, ¿sí? En el temor que yo le infundo a alguien. Nosotros hasta ahora estamos viendo que el sujeto se apoderaba de una cosa, ¿sí? Y de acuerdo a cómo se desarrollaba ese apoderamiento, pasábamos de un hurto a un robo, o podríamos tener una figura calificada de cualquiera de estas figuras. La extorsión y el secuestro extorsivo funcionan de otra forma, ¿sí? Se motiva al sujeto pasivo de otra forma, a través del temor, de infundirle un miedo, ¿sí? Por ejemplo, 168. El 168 dice que será reprimido con reclusión o prisión de 5 a 10 años el que con intimidación, ¿sí? Ustedes imagínense con intimidación lo más amplio que puedan para infundirle temor a una persona. Por ejemplo, ustedes tienen fotos de una persona determinada y le dicen, mirá, esto, o sea, se ve mucho últimamente. Mirá, si no me depositas 30.000 pesos la semana que viene, ¿sí? Difundo tus fotos por las redes sociales. O difundo un video tuyo por las redes sociales. ¿Sí? O difundo una foto en la cual vos estás cobrando una coima, supongamos, si es policía. O difundo esta información sobre vos, ¿sí? Que te va a perjudicar. O te denuncio ante la AFIP diciendo que tenés empleados en negro, por esto, si no me... O sea, la intimidación es eso, generar temor, ¿sí? Y vaciar de contenido la voluntad del sujeto pasivo para que desarrolle una conducta que está vinculada al patrimonio. Porque lo importante es que se afecta al patrimonio acá. ¿Sí? Será reprimido con reclusión o prisión de 10 años, de 5 a 10 años, el que con intimidación, figura básica, o simulando autoridad pública, o falsa orden de la misma, obligue a otro a entregar, enviar, depositar o poner a su disposición o a la de un tercero cosas, dinero o documento que produzcan efectos jurídicos. ¿Ven lo que yo les dije con intimidación? Esa es la extorsión básica. La extorsión engañosa es la que se simula en la autoridad pública o falsa orden de la misma. Esa es la extorsión engañosa. ¿Sí? Ustedes siempre tengan en cuenta que en la extorsión lo importante es la idoneidad. ¿Sí? Es la idoneidad de la intimidación. Muy bien. Y la conducta típica que se desarrolla es obligar. Yo, mediante la intimidación, obligo a otro a que me entregue un dinero. ¿Sí? Obligo a otro a que me deposite un dinero. Obligo a otro a que ponga a mi disposición un documento. Esto es importante, chicos, que sepan que es obligar a otro mediante la intimidación, o simulando autoridad, ¿sí? O falsa orden de la autoridad, a que entregue dinero, ponga bienes a su disposición y demás, ¿sí? La segunda parte del 168 dice lo siguiente: incurrirá en la misma pena el que por los mismos medios o con violencia, ¿sí? O con violencia, se agrega la violencia, obliga a otro a suscribir o destruir documentos de obligación o de crédito. Esta segunda parte de la norma es lo que se llama la extorsión documental. ¿Sí? La segunda parte de la norma es la extorsión documental. Yo no sé por qué antes al doctor Taza le encantaba, siempre que se tomaba delito contra el patrimonio, le encantaba preguntar extorsión. Era un tema que le fascinaba. Y generalmente a los alumnos les iba a todos mal con esto. No sé por qué. Pero sobre todo creo que les iba mal porque lo confundían con estafa. Estafa es engañar. En uno yo intimido, en uno amenazo, intimido. En el otro yo engaño. Fíjense ya si ustedes tienen en cuenta esa diferencia, ya no se pueden confundir. ¿Sí? Imagínense que en uno yo intimido, digo, mira, si no me das tanto dinero, voy a publicar unas fotos tuyas, ¿sí? O esa foto cobrando una coima, lo que fuere. Y en el otro lo que yo digo es, che, mira, yo soy un inversor,
un inversor y tengo acciones o compro acciones en Nueva York. Si querés, podemos hacer un negocio, tráeme $10.000, que voy, lo saco afuera, invierto en la bolsa. ¿Sí? Y ustedes me creen, ¿por qué? Porque tengo una oficina en Güemes, porque tengo publicidad, por esto, por lo otro. Y parezco una persona seria y confiable. ¿Sí? Y ustedes me entregan el dinero, ¿por qué? Porque piensan que en realidad yo soy un inversor. Eso es una estafa. ¿Sí? Fíjense cómo funciona. En la estafa yo engaño. ¿Sí? Miento, genero una apariencia. En la extorsión no. En la extorsión yo intimido, amenazo. ¿Sí? Por eso el secuestro extorsivo. Muy bien. ¿Alguna consulta? Profe, a mí me quedó Sí. una duda en cuanto a la palabra despoblado. No sé cuál es el Sí. límite de la palabra. ¿Cuál es qué? O sea, por ejemplo, yo vivía en un pueblo que éramos 100 personas en invierno. Puede ser que haya Sí. 3 casas con gente o puede ser que no haya nadie. ¿Se considera como despoblado? ¿No se considera? Muy interesante tu pregunta porque siempre hay una discusión de qué se considera despoblado. La discusión que tenían Creus y Soler era si despoblado era tener una casa a 200 metros o no, o tener una casa a 20 kilómetros. En realidad lo importante es la posibilidad que vos tengas de pedir auxilio, o que tengas de pedir rescate. ¿Sí? Supongamos, si vos vivías en un pueblo, pero vos tenés 5 casas que están en una manzana, y eso te permite pedir auxilio, y no va a ser un despoblado. Ahora, si vos vivís en un pueblo en el cual son 5 casas y una está a 10 cuadras de la otra, y sí, es un despoblado. ¿Sí? Pero el concepto de despoblado... Claro, la cuestión es que hay casas, pero no hay gente. No, entonces es despoblado. O sea, es Por más que haya imposible. casas, lo importante es que haya pobladores. Claro, hay pobladores, pero no están todos juntos. O sea, no sabés si en esa casa hay o no gente. Entonces es despoblado. O sea, si no hay nadie, vos pensás de esta forma, si vos no podés pedir auxilio, es despoblado. ¿Sí? Tomalo desde ese sentido. ¿Alguna consulta? Bueno, si no tienen ninguna consulta, voy a tratar de corregir los trabajos que me faltan y les mandaré otro trabajito un poco más complicado, si se puede. ¿Sí? Bueno, hasta luego, chicos. Gracias, profe. Chao, profe. Hasta luego. Chao, gracias.